Investigación revelaría que la variante Omicron tendría la capacidad de 3 veces más producir reinfecciones que la variante Delta. Un reciente trabajo en preimpresión publicado este jueves 2 de diciembre indicaría que la variante Omicron tendría una capacidad de causar reinfecciones como no se habría visto con las variantes anteriores. ¿Qué significa ello? En este video vamos a hablar sobre esta reciente investigación y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar de una reciente publicación en donde se indicaría que Omicron, la reciente variante de preocupación conocida por el mundo, causaría un riesgo de reinfección mayor que las otras variantes. Una situación muy importante a tomar en cuenta. No olvides suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Bueno, hoy en día es muy importante tomar en cuenta de que la variante Omicron ha ganado, sobre todo, protagonismo en los últimos días. Desde que el pasado viernes 26 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud, en una nota de prensa, habría comunicado de que se encontraban frente a una nueva variante del coronavirus con la categoría de variante de preocupación, el mundo ha estado experimentando un registro del aumento de casos de esta variante en varias partes del mundo. Es muy importante tomar en cuenta que los países ya han registrado, hasta el momento, una semana después, casi más de 42 países ya tienen la presencia de Omicron en sus territorios. Y lamentablemente las medidas no están todavía haciendo efecto a prevenir o evitar que el ingreso venga. Es muy importante que Omicron se va a comportar como una nueva pandemia o como un nuevo agente infeccioso, en donde en las fases de la pandemia, la primera fase es la de registrar los casos esporádicos que llegan procedentes del extranjero. En segundo lugar, se va a registrar algunas infecciones causadas por esos casos que han venido del extranjero. En tercer lugar, ya se refleja la transmisión comunitaria y finalmente la transmisión sostenida en la etapa 4. Situación que lamentablemente se va a dar en los países si no toman las acciones pertinentes. Sin embargo, un reciente trabajo de investigación publicado a manera de preimpresión este jueves 2 de diciembre de 2021 indicaría una situación muy importante. Omicron, la nueva variante, aumenta el riesgo de reinfección por coronavirus, y este estudio ha sido realizado en Sudáfrica y con ello nosotros conoceríamos la información. Esta investigación ha permitido evaluar cuál sería el rol y qué acciones tendría esta nueva variante. Según los expertos y los científicos, los primeros datos de un estudio preliminar señalan que la variante del coronavirus Omicron podría evadir parte de la respuesta inmune. Los expertos detectaron un aumento en la cantidad de personas que contrajeron COVID varias veces. En este trabajo de investigación se analizaron sobre todo cuál sería el significado de estas reinfecciones. Es muy importante que los científicos analizaron cerca de 36.000 reinfecciones sospechosas en Sudáfrica para buscar cambios en las tasas de reinfección, 2 o más contagios de una misma persona a lo largo de la pandemia. Durante las olas provocadas por las variantes Beta y Delta, demostraron que no hubo un aumento del riesgo de reinfección. Esto a pesar de que los estudios de laboratorio sugerían que estas variantes tenían el potencial de evadir parte de la inmunidad obtenida por aquellos que sufrieron la enfermedad y se recuperaron. Sin embargo, ahora se está detectando un incremento de las reinfecciones. Es muy importante entender entonces que el análisis que se había realizado en Sudáfrica confirmaron que los nuevos casos que se registraron en la segunda y la tercera ola, que prácticamente en Sudáfrica fueron por la variante Beta y Delta, no existía un índice de reinfección como hoy en día se ve con la variante Omicron, en donde las personas que ya padecieron COVID-19 se están volviendo a infectar.
y la posibilidad de reinfectarse con la variante Ómicron, según muchos expertos, es de 3 veces más que lo que se ha visto con las variantes Delta y con la variante Beta. El análisis estadístico incluyó a 2.8 millones de muestras positivas de coronavirus en Sudáfrica, de los cuales 35.670 de las muestras eran de reinfecciones. Ello llevó a que los investigadores concluyan que la mutación Ómicron tiene la capacidad sustancial para evadir la inmunidad de una infección previa. Los científicos dicen que la reinfección proporciona una explicación parcial de cómo se ha extendido esta nueva variante. El riesgo elevado de ser reinfectado es temporalmente consistente con la aparición de la variante Ómicron en Sudáfrica, y es algo que ya los investigadores habrían revelado. Es por ello que rápidamente, con la información que ya se tenía, el 26 de noviembre, la OMS no duda en nombrar a esta nueva variante como una variante de preocupación, en donde se está demostrando ya una capacidad, la capacidad de reinfecciones, mayor de lo que se vio con la variante Beta o con la variante Delta, que es la variante predominante en este momento. Esta situación pone en peligro que las defensas que generaría una persona al recuperarse de la enfermedad, ya sea de una infección por la variante Delta o por otra variante del coronavirus, no brindaría una protección potente para evitar una reinfección por la variante Ómicron. Situación importante a que nosotros debemos tomar en cuenta. Otro dato también que se está evaluando es cuál será el efecto de la vacunación frente a la variante Ómicron. Ello todavía no ha sido evaluado por los expertos, recordando que solo Sudáfrica registra alrededor de un 21% de la población totalmente vacunada, por lo cual no se ha podido hacer estudios extensos en relación a ello. Es muy importante también mencionar que la situación que hoy día se está viviendo con Ómicron es bastante preocupante. El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica mencionó este miércoles 1 de diciembre que Ómicron superó a otras variantes del virus en noviembre, lo que representa el 74% de los genomas secuenciados el mes pasado. Delta había sido previamente dominante. El número general de los casos también ha aumentado rápidamente durante los últimos 3 días. Situación importante está revelando cuál va a ser la conducta que va a tener Ómicron. En Sudáfrica, el 74% de las muestras que se registran son Ómicron. ¿Ello qué significa? Que Ómicron desplazaría y desplazará a la variante Delta. Esta situación es bastante alarmante. El desplazar una variante a otra variante significa que va a infectar a más personas, que va a causar más daño. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta. Ya las investigaciones que se van dando en Sudáfrica revelan de que la variante Ómicron causa más cantidad de reinfecciones. Y lo que se ha registrado en Sudáfrica también es de que ya el 74% de las muestras positivas son para Ómicron. Delta está siendo desplazada. Y esta investigación es muy importante a tomar en cuenta. Esto se va a reflejar, lo que se ve hoy en día en Sudáfrica, se va a ver en el mundo entero. Al igual como se vio en la India cuando apareció la variante Delta. Lo que se vio en la India se reflejó en el mundo entero. Lo que se ve hoy en día en Sudáfrica se va a reflejar en el mundo entero. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante preocupante. La variante Ómicron, la B.1.1.529, una variante de preocupación, causaría un riesgo de infección en personas que sufrieron previamente la enfermedad, es decir, una reinfección, 3 veces más. En una reciente investigación dada en Sudáfrica, los investigadores habían mencionado que la variante Ómicron tendría la capacidad de generar más reinfecciones. La nueva variante aumenta el riesgo de reinfección por coronavirus. Una situación importante a tomar en cuenta. Los expertos habrían analizado 36.000 reinfecciones en Sudáfrica y encontraron que la responsable era la presencia de la variante Ómicron, situación que no se ha registrado con la variante Beta de Sudáfrica ni con la variante Delta. Y otro punto muy importante es que los científicos han identificado que la variante Ómicron actualmente representa el 74% de las muestras obtenidas de los pacientes con COVID-19, lo que significa que Ómicron es una variante dominante y está desplazando a Delta, situación que se ve en Sudáfrica y que se va a ver reflejado en el mundo entero.
Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.